Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy de Coffee Man y bueno, aquí estamos para continuar con los métodos de preparación de café. En esta ocasión les traigo uno muy especial, yo creo que muchos lo diferenciamos con tan solo verlo, y es la prensa francesa. Este método es espectacular, conocido en todo el mundo. Yo diría que es el primer paso de muchos para ingresar a este mundo de una forma un poco más especializada con respecto a la cafetera americana clásica que casi todos tenemos, o aquí en Colombia la media. Entonces es un gran método, hay de muchas formas, muchas presentaciones. Realmente lo que cambia es la estética, el look, la funcionalidad de algunos va a depender pues en general del tamaño del filtro, pero en general uno puede empezar con algo muy económico o empezar con algo mucho más complejo, ya depende de cada quien, sobre todo porque este método trae una particularidad y es una gran intensidad del café, un cuerpo mucho más resaltado, de un muy buen sabor, con más carga, con más densidad, con más aceites, con más olor, con más cafeína, que es sencillamente espectacular. Bueno, entonces como todo método tiene un origen. Este método fue inventado, hay discrepancias. Empecemos por ahí. Algunos dicen que es prensa, todos decimos que es prensa francesa, porque así se llama vulgarmente, pero hay por ahí rumores de que realmente se creó en Italia. Lo que indagué en la historia es muy sencillo. Este par de señores franceses, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a quienes se les atribuyó la primera descripción de una prensa francesa, o en que su estructura, como la pueden ver aquí, se parecía en algo, hacia el año de 1852. Pero después llegaron este par de italianos. Este par de italianos fueron quienes ya le colocaron tapita, le hicieron un poco más estético, más maniobrable, y eso fue hacia el año de 1929. Pero al final de cuentas llegó un sueco, y ese sueco, que es Bondani, hacia 1958 patentó su pez, lo reestructuró un poco y patentó como este tipo de prensa francesa en Francia. Entonces por eso se le atribuye a que es una prensa francesa. Bueno, y con respecto a sus partes es supremamente sencillo. ¿Qué consta? Trae un vaso o la jarra. Esta jarra, mi recomendación, algunas son de plástico, no me gusta mucho el sabor del plástico. Otras tienen base de pasta, pero es en vidrio. Entonces todo lo que sean server, jarras, métodos, por ejemplo, aquí un server, por acá tengo un Chemex, listo, toda esa parte ojalá sea en vidrio, listo. Entonces, por cuestiones de sabor, tiene su jarrita perfectamente en vidrio, y aquí tiene lo que es el émbolo, y aquí cuenta con este filtro, que es un filtro de aluminio por el cual pasa precisamente el café. No hay necesidad de colocar papel, aunque vamos a ver de que hay unos métodos de algunos baristas en los cuales colocan un filtrecito de papel y metan una taza un poco más limpia, un poco más suave. Eso lo dejan en comentarios y lo podemos estar haciendo más adelante. Y la tapita, al igual que hay otra forma de hacerlo, que la prensa francesa invertida, que también aquí en los comentarios y con mucho gusto la estamos haciendo. Entonces básicamente estas son las partes de la prensa francesa. ¿Qué hay que hacer? Sencillo, agregar café, agregar agua, posteriormente colocar la tapa, apretar el filtro y servir el café. Pero antes de hacerlo como tan sencillo, eso requiere unos pasos y unos métodos y una dosis de café, las cuales para eso estamos en este canal. Hay que saber tomar café. Entonces, a continuación vienen las dosis. ¿Con qué ratio vamos a jugar? Depende. A nivel barista se implementan unos rangos. Para tenerlo en cuenta, va en promedio mínimo 5 gramos por cada 100 mililitros. Repito, 5 gramos por cada 100 mililitros, igual lo voy dejando aquí a un ladito, hasta en promedio 14 gramos por cada 100 mililitros. Recuerden que esto es como un estándar, ¿listo? Ahora, juguemos con ese rango. Personalmente, a mí me gusta mucho el ratio que les comento, 1 en 14, ¿listo? 1 en 14. Por cada gramo de agua, agrego 14 mililitros de agua. ¿Eso qué significa? En palabras mundanas,
Por cada 100 mililitros de agua que yo utilizo, agrego 7 gramos de café. ¿Listo? Yo, Andrés, utilizo en promedio, por lo regular, me gusta probar mis cafés cuando es primera vez en cualquier método. En promedio suelo hacer 7 gramos de café por cada 100 mililitros. Y yo normalmente me tomo 2 tazas de 100 mililitros cada una, o sea, 200 ml, 14 gramos de café. Si no quedó claro esa matemática, comentarios, con mucho gusto hago un video exclusivamente hablando del ratio. Con respecto al perfil de taza, eso es algo muy importante que hay que hablar con la prensa francesa. El perfil de taza va a darnos la intensidad, los sabores, aromas. Obviamente depende del tipo de café que utilicemos, pero con la prensa francesa hay que tener en cuenta unas particularidades que voy dejando enumeradas. Número 1 es un perfil de taza mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un mayor cuerpo, tiene mayor densidad, porque el filtro es un filtro relativamente grande versus lo que puede llegar a ser un papel. ¿Listo? Un filtro de papel. El tamaño del poro es muchísimo menor que el tamaño del poro de este filtro de aluminio. Entonces, ojo por ahí. Como este tamaño es más grande que el de este, entonces el cuerpo, el volumen y las micropartículas que se nos pueden filtrar a través de este son mayores, entonces nos da una mayor densidad del líquido y nos da un mayor cuerpo. Eso por un lado. Pues con mayor cuerpo también me refiero a que tú vas a ver la taza un poco más turbia. ¿Listo? Un poquito más turbia, un poquito más oscura. El líquido versus con un filtrado por este tipo de métodos, implementando papel. Ahora, eso me genera una taza más intensa y adicionalmente, como es un método de inmersión, vamos a tener mayor cafeína. Eso es otro tema aparte que vamos a hablar en algún momento, pero en resumidas cuentas, a mayor tiempo de exposición del agua con el café, mayor liberación de cafeína. ¿Qué tipo de café vamos a utilizar? Café de especialidad siempre, pero ahora vamos a hablar de la molienda. Quiero mostrarles lo siguiente: no es lo mismo una molienda media a una molienda gruesa, a una molienda fina o una molienda extra fina. Cada método de café tiene su tipo de molienda ideal. Para la prensa francesa, como es un poro más grueso, un poro más ancho, vamos a requerir inevitablemente un café más grueso, de mayor calibre. ¿Para qué? Para que no se nos filtren micropartículas de café o se nos filtren en menor cantidad y no nos genere tanta turbidez ni tanta sensación arenosa. Punto clave: si eres de los que la sensación arenosa del concho del café te molesta, no va a ser tu método. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese inevitablemente nos va a dejar algún tipo de sensación arenosa. Entonces, ¿cómo es cada uno de estos cafés? Molienda gruesa, molienda media, molienda gruesa, molienda media. Ya teniendo en cuenta el tipo de molienda que vamos a implementar, vamos a hervir un poco de agua para hacer esto. Es importante tener en cuenta lo siguiente: el agua no se va a agregar recién, o sea, está hirviendo el agua y le va a echar de agua. No. Hay detractores. Hay gente que dice que si agregas el agua hirviendo vas a quemar el café. Hay otros que dicen: ¿cómo vas a quemar con un agua a punto de ebullición, 100 grados centígrados, algo que se tostó aproximadamente por encima de los 230, 250 o más grados centígrados? Personalmente, yo no discuto con ello, simplemente sigo un consejo que alguna vez vi, y es: una vez el agua esté hirviendo, apago el fuego, lo coloco en mi kettle y espero aproximadamente 45 segundos a 1 minuto. Teóricamente, en ese periodo de tiempo ya la temperatura ha bajado aproximadamente a entre unos 89 a 92 grados centígrados. Lo ideal en cuestión de barista, ellos tienen precisamente el termómetro todo el tiempo junto con la estufita que programan para la temperatura exacta, y ellos lo dejan siempre
en 91 grados centígrados. Entonces, hagámoslo de una forma más humanizada. Sencillamente, apaga el fuego, échalo en tu serpencho, en tu kettle, donde vayas precisamente a hacer el riego, o déjalo en la misma tetera donde lo estás hirviendo. Espérate un minuto y vas a agregar el agua. ¿Estamos? Formas sencillas de hacer café. No nos compliquemos precisamente con otras cosas de otros niveles que nos van a generar bloqueos mentales y evitar que disfrutemos el café de una forma. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo sencillo. Bueno, entonces cambiando un poco el ángulo, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente retiramos el émbolo. Algunos dicen que agregar agua para precalentar el vaso. Pero muchachos, no se compliquen la vida. Vamos a coger nuestro café de molienda gruesa. Les muestro molienda gruesa y molienda media. ¿Listo? Entonces cogemos nuestra molienda gruesa y la vamos a agregar al fondo del vaso. ¿Estamos? La dejamos dispersa de forma uniforme y ahora vamos a hacer el riego. Si observan aquí quedan los 14 gramos. Los repartimos de forma uniforme y aquí ya tengo mi kettle con el agua recién hervida que apagamos hace un minuto. Entonces, ¿qué paso sigue? Muy sencillo. Vamos a prender nuestra gramera y vamos a agregar 30 mililitros de agua. Ya les voy a explicar el por qué. Esos 30 mililitros de agua los vamos a agregar alrededor de la taza. Listo. Ahí ya quedaron los 30 ml. Bueno, se me fue un ml de más, pero no importa. ¿Esto por qué? 30 mililitros los agregamos ahí en nuestra taza. Vamos a contar 40 segundos o 30, 40 segundos. ¿Listo? ¿Es para qué? Para que el café abra sus poros y genere una evaporación de un gas llamado el dióxido de carbono, que es el que viene, por ejemplo, en este tipo de cafés después de su proceso de fermentación y tostión, y por eso está esta válvula de escape para que salga ese dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Inevitablemente permite olfatear el café, pero más de uno llega al supermercado y le encanta olerlo de esta forma, pero lo que está oliendo es dióxido de carbono con algo de rastros del café. Lo dejamos 30 segundos y inmediatamente vamos a hacer el riego del resto. Esos 30 segundos son para algo llamado la preinfusión. Ese momento es fundamental, precisamente para resaltar los aromas y los sabores de nuestra taza. Ahora, una vez pasan los 30 segundos, encendemos de nuevo nuestra gramera y lo que vamos a hacer es agregar los mililitros restantes. Esos mililitros restantes equivalen en total a 200 ml. Listo, aquí ya van 100. Vamos a completar los 200 ml. Ahí, me fueron 204 por andar viendo la cámara, pero no hay problema. Recuerden que vamos a aprender a tomar café relajados, sin ser tan estrictos. Ahora viene un paso supremamente importante. Ya agregamos el agua y lo que vamos a hacer es colocar un temporizador sencillamente por 4 minutos. Esos 4 minutos va a ser nuestro tiempo de extracción perfecto. Ahí es cuando se me va a generar precisamente todo mi proceso de infusión. Ahora, durante este proceso, a algunos les gusta que al minuto número 2 se rompa esta corteza que se va a formar aquí. Esto para no generar tanto amargor. Bueno, mira, mi punto de vista personal, puedes movilizarlo al minuto 2 o sencillamente dejarlo inmovilizar tu café hacia el minuto número 4 antes de colocar el émbolo y filtrarlo. Vas a aprender a jugar con ello, experimenta. Hazlo al minuto 2, mira a ver cómo te va, o hazlo simplemente al minuto 4 y mira cómo te va. Mientras tanto, lo voy a dejar aquí hasta que lleguemos al minuto 2. Cerca del minuto 2 podemos coger cucharas. Hay gente que habla que de cucharas de acero, que de plata, que de cobre. Mira, tengo una de madera, me encanta. Entonces es revolverlo muy sutil, 2-3 veces y ya. Voy a hacer esto, pero no se recomienda y mucha gente llega y lo que hace es revolverlo hasta el fondo, que para que se le infusione más. Bueno, eso ya depende de cada quien. Ese juego lo dejamos para cada persona en particular. Mientras tanto, nos queda todavía algo de tiempo. 4 minutos, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 3? En general, se han visto en los tiempos
y se considera que esa extracción se da perfecto en 4 minutos. Esa infusión es genial. Si hacemos 3 o 2 minutos puede que haya una subinfusión y quede menor el sabor, menor la intensidad. Y si queda por encima de los 4 minutos ya estaríamos hablando de una sobreextracción y ya daría una taza mucho más densa, mucho más fuerte, con un poco más de amargor, que no nos va a gustar mucho ni nos va a complacer. Entonces no peleemos contra eso. 4 minutos, 4 minutos. Hemos completado ya los 4 minutos. Ya está la alarma. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a agitar sutilmente. 1, 2, 3, muy sutil. Retiramos nuestra cuchara y vamos a colocar el émbolo. Ojo, no lo vayan a apretar de una hacia el fondo, simplemente déjenlo acá con la abertura. Entonces lo colocamos aquí, émbolo puesto, y vamos a proceder a bajarlo muy lentamente. Hay gente que habla de bajarlo rápidamente. No, eso no se hace. Hay gente que habla de bajarlo lentamente alrededor de 1 minuto, pero pues yo no me mortifico mucho con el tiempo. Lo único es que sí me fijo de hacerlo con mucha delicadeza y mucha sutileza, porque sí es muy cierto, al bajarlo de una forma muy rápida podemos generar un paso de sedimento que puede ser incómodo para nuestra taza. ¿Estamos? Entonces vamos bajándolo muy lentamente. No hay necesidad de apretar el émbolo hasta el fondo, simplemente cuando llegue a su tope, ahí llego. Bueno, aquí viene un punto muy importante. Entonces, o lo sirves de una en toda tu taza, o si eres de las personas como yo que le gusta disfrutar del café en tazas pequeñas, de a poquito, irlo sirviendo poco a poco para airearlo, la recomendación es la siguiente: toma un server, ¿listo? Coges un server e inmediatamente pásalo de recipiente, de esta forma. Y lo has pasado por completo. ¿Por qué pasarlo a un server? Es sencillo. Si lo dejas, mira, hay detractores, hay gente. Recuerda que aquí abajo queda el café sedimentado y arriba estaba nuestro café que era bebible ya después de que bajó el émbolo. Hay gente que dice que no pasa nada, lo respeto, pero si vamos a filtros, en teoría de filtros, todavía hay una comunicación porque es un poro grande, entonces todavía sigue en contacto a nivel distal algo de agua con el café, entonces se nos puede sobreextraer la bebida. Al sobreextraerse la bebida, eso va a generar ese amargor de que ya hablamos, ese cuerpo ya demasiado intenso que no nos va a gustar. Entonces por ese lado nos gusta. Entonces, ¿qué se recomienda? Colocarlo en un server y de ese server llevarlo a la mesa, que aquí ya no se va a seguir extrayendo. Entonces hay gente que dice que esta teoría no existe, eso se puede dejar ahí y servirlo, se le respeta. Obviamente en ese sentido no tengo ningún problema, pero personalmente, según yo y muchos otros, pasarlo a un server para posteriormente tomar un pocillo y tener la delicadeza de servirlo de esta forma, con todo el amor del mundo en nuestra taza, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, quiero mostrarles una cosa. Si se fijan, yo voy a colocar aquí en la pantalla esta misma taza y pueden observar lo siguiente. Miren que es un café muy denso. Esto se ve mucho más denso, no es tan translúcido como este café que voy a dejar aquí al ladito en pantalla, que es un café hecho en otro tipo de proceso. Creo que fue hecho en un Chemex, si no estoy mal. Entonces miren que el cuerpo es mucho más denso, por ende el sabor es un poco más intenso. A mí personalmente me encanta este método porque como da tiempo de infusión y aparte que da más cafeína y la adicción le gusta,
Los aromas que resalta también son supremamente espectaculares y la intensidad de la taza también es genial. El video de hoy espero les haya quedado muy claro. Dudas, inquietudes, con mucho gusto aquí en los comentarios, sugerencias también totalmente bienvenidas. Un punto final para tener en cuenta: cuando hablé de subextracción o sobreextracción, hay algo que también puede influir y es el tamaño de la molienda del café. Esto, si tú colocas un café de una molienda media, una molienda media fina o una molienda fina, se te va a pasar mucho por este filtro y te va a quedar muy intenso, te va a quedar realmente muy arenosa la taza y se te va a generar una sobreextracción. Y si lo colocas ya muy grueso, de grano medio molido, va a pasar lo contrario, te va a quedar una taza muy simple, muy insípida. Sí, efectivamente no va a quedar sensación arenosa, pero te va a quedar un sabor muy suave y vas a haber desperdiciado algo de café. Y como dato final, no me han pagado para nada, ojalá lo hicieran con café, pero este fue el café que utilicé, café de Inmaculada Coffee Farms, brutal. Esto, brutal, ellos son de Pechín, de Valle del Cauca, tienen cafés también de Huila, son geniales. Este es un bourbon rosado de ellos, de Acevedo Huila, es sencillamente espectacular, una altura como entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar, un proceso de lavado aeróbico natural muy aromático, supremamente riquísimo. Y para este un Chemex, un B60, un Origami, pero en prensa francesa me he dado cuenta que es una cosa genial. Si te gustó todo esto, lo seguiré haciendo por ti. No olvides suscribirte aquí abajo, donde sea que caiga, darle like, compartirlo con los demás. Recuerden que tenemos que culturizarnos sobre cómo beber café adecuadamente. Los quiero mucho, la vida es buena, disfrútenla. A su salud. Para quienes se quedaron, punto final: ¿cómo lavarla? Retiran el émbolo. Aquí está simplemente como la pasta del café. Les sugiero que coloquen su filtro y lo van lavando. ¿Listo? Pero lo más importante es esta parte. Sencillo. Esto tiene una rosca para sacudir todo. Pues mira, tiene una rosquita. Ustedes le dan vuelticas y voilà, se desarma. Entonces, de esa forma pueden lavar cada una de las partes mucho mejor que simplemente echándole agua y agitándolo nomás. ¿Listo? Entonces se lo pueden lavar ya con agüita con jabón y finalmente volverlo a armar. Ustedes van a decir: demonios, ¿qué hice? Sencillo. Colocan esta base, que tiene una pequeña protrusión, ahí colocan el filtro, luego colocan esta otra parte del filtro que es la fijadora y de nuevo colocan aquí, proceden a enroscar y ya les queda funcionando de nuevo para un nuevo proceso. Entonces ahí les quedó el bonus. Gracias por quedarse.